Bueno, muy buenos días. Buenos días a los hermanos que están en el aula. Martín, Miguel, Dani, Juan y Carmen. Hoy te tocó ser la única niña, Carmen. Entonces te voy a delegar una tarea. ¿Vos tenés el celular por ahí o no? ¿No? Lo tiene Juan, entonces le decimos a Juan. Juan, si vos ves que alguien escribe algo o manda algún mensaje, por favor decime. Hoy tengo una mañana accidentada porque me olvidé los lentes, estoy con unos lentes prestados, salí volando de mi casa, se me hacía tarde, llego acá, no encuentro los lentes, no podía volver ya. Así que gracias por solucionarme el tema, Miguel. Te dejé sin posibilidad, así que cuando pida para leer, vos no hoy. Sí, Bueno, bienvenidos al aula ICB, una alegría muy grande, estamos llegando a fin de año, seguramente esta es la anteúltima clase. Hoy vamos a ver 2 versos y seguramente ingresemos ya al tema final de la carta y terminaremos la semana que viene, así que ya va a ser 26 o 26. 26. Hoy es 19, hoy es domingo 19 de diciembre. Muy buenos los mates que me está cebando Chamigo, mi amigo de Corrientes, el Dani. Bien. Vamos a hacer los últimos preparativos acá. Vamos a abrir una Biblia, porque hoy no traje la Biblia de papel, pero tengo la Biblia acá en la computadora. Muy bien. ¿Estamos estudiando el libro de Apocalipsis? Oh, menos mal que me respondieron, porque ya estamos llegando al final. Bien, ¿cuál es el tema general del libro? ¿Por qué se escribió? La revelación. Ajá, la revelación de la persona de Cristo, Cristo presente, ¿sí? Y los hechos que narra el libro de Apocalipsis pertenecen al futuro o pertenecen al pasado. Al pasado. ¿Cuándo se cumplieron los hechos que narra este libro? En la cruz del Calvario. Se cumplieron en el año 70. ¿Sí? La legalidad de todo aquello es la cruz del Calvario, como la legalidad de todo. Dice que, por ejemplo, Efesios 1:10, de paso avisamos que el siguiente año, desde enero ya, vamos a comenzar a estudiar la carta del apóstol, escritos del apóstol Pablo. Vamos a ver las 4 cartas de la prisión, vamos a arrancar con Efesios. En Efesios 1:10 dice que Dios reunió en Cristo el cumplimiento, la administración del cumplimiento de todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Sí, entonces la legalidad del reino de Dios sobre la tierra tiene que ver, de lo eterno sobre lo temporal, tiene que ver con la obra de Cristo. Pero los hechos narrados en el libro de Apocalipsis se cumplieron total y completamente en el año 70, en la destrucción de Jerusalén, en el repudio de Dios de la nación hebrea, ¿sí? Y el establecimiento del nuevo programa de Dios a partir del año 70, una iglesia en plenitud, ¿sí? Porque la esposa de Dios, ¿quién es? La esposa presente. Hay quienes sostienen de que Apocalipsis capítulo 21 y 22 no habla de la iglesia, pero toda la escritura nos dicen que la iglesia es la esposa de Cristo. Por lo tanto, esta esposa que desciende del cielo, ¿sí?, es la esposa de Cristo en la dimensión presente, la iglesia en la dimensión presente, en una era de plenitud, ¿sí? En la palabra plenitud en el idioma griego es pleroma, que significa perfección, completitud, cumplimiento, ¿sí? Acabado, terminado.
Esto significa lleno, completo. ¿Sí? Nosotros decimos consumado. Esto es lo que implica la plenitud. Entonces, ¿tenemos algo que esperar que se cumpla de la Escritura? Por supuesto que no. Porque lo que fue cumplido ya, ¿cómo es que lo esperamos? ¿Y cuándo fue cumplido? Cuando en el año 70 viene el juicio de Dios sobre la nación de Israel. Esto termina de ser ejecutado en el año 73 aproximadamente, con la caída de la última. Esto es una cuestión muy personal mía. Con la caída del último bastión judío en Masada, en el desierto de Judea. El mismo general Tito que destruye Jerusalén conquista Masada y termina completamente la era judía. Cuando Jesús habla en Mateo 24, entonces el fin no está hablando del fin del mundo. ¿De qué fin está hablando? El fin de la era judía, el fin del antiguo pacto. ¿Sí? ¿Reinaba Nabucodonosor? No. Ahí reinaba Nerón. En ese tiempo reinaba Nerón. ¿Sí? Perdón. Nerón inicia, vamos a ser más claros, Nerón inicia la guerra contra los judíos, dándole autoridad a Vespasiano con 4 legiones para vencer a los judíos, la rebelión judía contra Roma. Pero, más o menos en el año 68, Nerón muere. Es ejecutado por su edecán, su guardaespaldas. ¿Quién lo cuidaba? Sí, porque se dice que él no tuvo valor de quitarse la vida a sí mismo. Sucedieron 2 emperadores más. Muy rápidamente hubo una guerra que involucró a Roma, una guerra civil, un enfrentamiento interno. Hubo 2 emperadores más. Luego le piden a Tito, al mando de las 4 legiones del Oriente, ¿sí? Le piden a Tito bajar hasta Alejandría, la más famosa de las Alejandrías, Alejandría en el norte de Egipto, en el delta del Nilo, y le dicen ahí en ese lugar, le proponen que sea el emperador. ¿Sí? Vespasiano trae orden al imperio y vienen una serie de años, que era el general en el teatro de operaciones de la guerra de los judíos. Vienen una serie de años de paz, entre comillas, de bonanza, no de guerras civiles para los romanos. Él ordena el imperio. Y una de las medidas que toma Vespasiano es dejar 4 legiones. 4 legiones es una cantidad exorbitante de poder militar. ¿Sí? Entonces, ¿en mano de quién lo deja? En mano no de cualquiera, sino en mano de su hijo, que iba a ser el heredero al trono. Le da las 4 legiones para que termine la guerra de los judíos. Tito es entonces quien sitia Jerusalén y la destruye, y después termina destruyendo la fortaleza de Masada. Esos son los hechos históricos. Esos son hechos innegables. Nadie pudiera... Acabo de patear el trípode de la cámara. Perdón por la desprolijidad, es parte del vivo esto. Nadie pudiera negar estos hechos, ¿sí? Son hechos de la historia que muchas veces se ignoran, es profeso intencionalmente en los seminarios, para sostener la zanahoria delante del burro, perdónenme la expresión, del futurismo, cuando en realidad todo esto ya fue cumplido. Usted lo puede leer en el registro más claro de todos, no el único, el registro más claro de todos, es Las guerras de los judíos de Flavio Josefo, en su último volumen. Me voy a sacar el saco porque hace calor. Mandan saludos de Juan Rosario desde Orlando, Florida. Amén. Bueno, Juan, te bendigo, mi hermano. Permiso. Raquel Villalba también mandó saludos. Raquel de más cerca. Te bendigo, Raquel, Julieta y Juan. Bueno, estamos llegando a varios lugares fuera. Dora también. Ajá. Y hay un hombre raro. Jonathan, ¿de dónde sos, Jonathan? Contanos, por favor.
no te estoy ubicando dentro de los que conozco. Jonathan Corbera. Corbera, ajá, bueno. Y ella debe ser de la India o de Pakistán, que también Mandó nos siguen frase en inglés. en inglés. Bueno. Estamos listos para meternos en el capítulo 22 de Apocalipsis. Verso 1 y 2, vimos la semana pasada los elementos vivos. Estamos mirando adentro de la Jerusalén celestial, para nosotros la iglesia en una dimensión de plenitud, ¿sí? La iglesia en esta era presente, la iglesia en la era de la plenitud de los gentiles, como le llama el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, verso 26, ¿sí? Y este es el diseño que vemos. Decimos, la Jerusalén celestial no es literal, no es una ciudad que va a venir del cielo como un ovni, una ciudad satélite, no, sino que es de naturaleza espiritual. Entonces, todos aquellos que ven, interpretan los símbolos en el libro de Apocalipsis como literales, cometen un grave error. ¿Por qué es grave el error? Porque ¿qué tipo de escritura es el libro de Apocalipsis? Sí, ese es el tema, muy bien. Pero ¿qué tipo de escritura es? ¿Cuál es el estilo con el que el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis? Configura figurativamente. Con figuras, claro, con símbolos. Lo digo sintéticamente. A ver, de la manera más entendible que me sale. Toda la profecía hebrea maneja una comunicación a través de símbolos, ¿sí? Maneja una comunicación a través de símbolos. La cultura griega es diferente, va directamente al enunciado de manera muy explícita. En cambio, el hebreo escribía mucho con símbolos. Bien, cuando vos repasás los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, vos vas a encontrar símbolos por todos lados, no de cosas que se cumplen literalmente. Que tiene casi un paralelo a las parábolas del Señor. Bueno, no nos olvidemos que el Señor hablaba parábolas figurativamente. Ahora voy a eso. Recordámelo y voy a eso. Entonces Juan escribe de manera simbólica, porque sigue siendo profecía hebrea. Por más que lo haya escrito en griego, meto una nota un poquito más elevada para los que una vez vayan a estudiar el texto de Apocalipsis. Han cuestionado a Juan por la escritura de pocas, miren, voy a decir algo que puede sonar una aberración, de pocas luces, digamos. A ver, la escritura muy chata, con un vocabulario muy simple, escribiendo de cosas muy profundas. ¿Por qué? Porque la cultura de Juan no era la cultura griega. Si bien él vivió muchos años en Éfeso, ¿sí? Capital primero griega, después romana, del Asia Menor, de la provincia del Asia Menor. Recuerde que Grecia eran las dos márgenes del Egeo, no era solamente la margen europea como hoy día se le llama Grecia al país, sino que eran las dos márgenes del mar Egeo, ¿sí? Bueno, entonces se cuestiona a Juan la falta de recurso en las palabras que elige. Pero Juan no era griego. ¿Juan qué era? Judío. Y él escribe como escribe un judío. Lo escribe en otro idioma, en un idioma extranjero para él. Lo escribe en griego. Pero la profecía es de naturaleza hebrea. Y el valor que nosotros tenemos que entender, partiendo de la base, si es una profecía de naturaleza hebrea, tenemos que entender el símbolo. Entonces, Apocalipsis está lleno de símbolos. Y Apocalipsis no es un libro cerrado, oscuro. Las diversas interpretaciones lo hicieron oscuro, pero no es un libro oscuro. Después vamos a ver en el mismo capítulo 22 al ángel dándole una orden: no selles las palabras del libro. No selles las palabras del libro. A ver, no los dejes como un oráculo.
como palabras que se pueden interpretar de diversas cuestiones y de diversas maneras. O que se van a entender más adelante, hoy no se entiende nada. No, fueron escritas para la gente de esa generación. ¿Y cuándo escribe Juan? Juan escribe en el 67-68 en medio del gobierno de Nerón César, ¿sí? Por eso habla de la bestia. La figura de la bestia, claro, y el 666, que explícitamente es el mismo Nerón. Es Nerón. Numéricamente es el nombre de Nerón, ¿sí? Y la otra bestia, la bestia que sale del mar, ¿sí?, es básicamente el Imperio Romano. La segunda bestia toma autoridad de la primera. O sea, es Nerón César. Bien. Sigo. Estamos en Apocalipsis 22 y estamos mirando adentro de la Jerusalén celestial. Una Jerusalén de naturaleza espiritual. Al decir celestial, de naturaleza espiritual, no de naturaleza terrenal. El contraste es la ciudad que fue juzgada, la Babilonia. Babilonia espiritual. ¿Cuál es la Babilonia espiritual? Una ciudad física y material que se llama Jerusalén, ¿sí? Eso es capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, la gran ramera, ¿no? El juicio de Dios sobre la nación de Israel en los símbolos, en los elementos que todavía hacían operativo el antiguo pacto. Si bien Cristo ya había muerto hace 40 años, lo que sucedía era que el antiguo pacto todavía era practicable porque estaba la ciudad de Jerusalén y el templo de los hebreos. Removido esos elementos, el antiguo pacto no era más practicable. Sí, Daniel. El libro de Apocalipsis es luz, realmente, es una luz realmente, porque dice realmente, yo lo sería lo que a mí me veo sería que es Juan capítulo 1, dice realmente que Dios era verbo, se hizo carne y resplandeció entre los hombres. Mira, como si hubieras leído mi apunte del día de hoy, esa es la conclusión del estudio de hoy. Hoy vamos a hablar específicamente de la luz, ¿sí? Hoy vamos a hablar específicamente de la luz. Porque cuando vemos en el capítulo 22 y miramos adentro de la ciudad de Jerusalén, vemos dos elementos vivos. Porque la iglesia en la era de plenitud debiera ser vida para las naciones, la expresión de la vida de Cristo. ¿Está? ¿Para qué? Para que las personas que no despertaron a la verdad del perfeccionamiento de su espíritu por la obra de Cristo, despierten. Entonces, la iglesia sigue siendo, el otro día me preguntaron en un lugar donde se publican los mensajes nuestros y se habla de preterismo, porque hay una corriente del preterismo que dice que la iglesia no es más operativa, no es más el programa de Dios. Me dicen que cuando yo hablo de iglesia, ¿de qué hablo? Si la iglesia judeo-cristiana del primer siglo, definitivamente no. No las 7 iglesias de Apocalipsis. Esperá que tengo que cerrar la idea y ya te doy. Tampoco hablo del iglesismo, como ellos le llaman, que es la acumulación de gente sin luz, ¿sí?, en las diversas religiones o iglesias que tiene tanto el protestantismo como el catolicismo romano. No estoy hablando de ninguna de estas expresiones. No hablo de una iglesia institucionalizada, no hablo de la iglesia del primer siglo, hablo de una iglesia que es el recipiente del mensaje del reino de Dios para traer luz a las naciones. Definitivamente una iglesia que hoy por hoy está lejos y distante de cumplir con su propósito hoy. Y una de las causas es el futurismo. Una de las causas es el futurismo. La iglesia es vida para las naciones. Y hoy vamos a ver del verso 3 al verso 5 que la iglesia es luz, como vos decís, Daniel, para las naciones. Pero esta iglesia, la iglesia de aquellos que han despertado, la eclesía de Cristo, ¿sí?, no la iglesia institucionalizada, la iglesia oscurecida, la iglesia simbólica, ¿sí? De la revelación
La revelación del apóstol en las epístolas es clarísima, o sea, cuando dice iglesia habla de nosotros, o sea, es muy claro. Claro, lo que sucede es que algunos toman el argumento de que se refería a la iglesia del primer siglo, no a la iglesia posteriormente. Lo sacan de contexto. Lo sacan de contexto. Cuando vino la plenitud de los gentiles, la iglesia sigue siendo la expresión de la vida de Cristo en la tierra. ¿Sí? Bien. Y acá vemos a la esposa de Cristo, de nuevo, la iglesia representada por la Jerusalén celestial, una iglesia no institucionalizada, una iglesia no la iglesia del primer siglo, una iglesia en plena era de la plenitud de los gentiles. Y cuando miramos adentro, en el símbolo, cuando Juan la describe dos cosas vivas. Número 1, el río que trae vida a las naciones. Número 2, el árbol de la vida. Tanto el río como el árbol de la vida son Cristo. Y cuando nosotros vemos hoy que Cristo es la plenitud de todo, el que lo llena en todos, ¿qué es Cristo hoy? Tecnología espiritual. A ver, esto es algo ya para que ustedes vayan incorporando, amasando e incorporando. Cristo no solamente es una persona. Cristo, aparte de ser la persona de Dios en nosotros, ¿sí? O nosotros en la persona de Dios, se puede enunciar de las dos maneras. Aparte de Cristo ser ese elemento hoy, Cristo es una tecnología espiritual para el hombre. Aplicándola. Claro. ¿Y de qué te sirve? Sí, o sea, sí, ahí está el kit. ¿entendés? Si no aplicamos la tecnología No, de Cristo, no funcionamos. Claro. ¿Y cómo funcionará el hombre para experimentar plenitud? Apropiándose y haciendo uso de la tecnología. La tecnología del espíritu. Bueno, muchachos, todo es posible para vos. Todo es posible para vos cuando asumas, no solo cuando creas, sino cuando asumas. ¿Qué significa? No solamente crees, suponiendo, hay cosas que no ves, pero cuando veas claramente con tu entendimiento la dimensión Cristo, no habrá absolutamente nada imposible para vos. Pero Cristo hoy, y esto es lo maravilloso, por eso el rol de la iglesia presente, gente entendida, iluminada, esclarecida por el Espíritu de Dios y no tan solamente usada. Lo maravilloso es que Cristo hoy es una construcción colectiva, no es individual. Es una construcción colectiva. En Cristo somos más que en Cristo soy. Es cierto, una parte es en Cristo soy, pero en Cristo somos. Somos. O sea, en la tecnología Cristo, en la dimensión de tu espíritu y en el mío no hay diferencia. ¿A dónde hay diferencia? En el alma. En el alma somos diferentes. Sí. Es como realmente somos todo un grupo, pero soy en él realmente, porque yo soy con él realmente, sería es personal y colectivo. Sí, pero mirá, yo lo explico en un material, bueno, me demoro más de la cuenta, das introducciones esta, pero está bueno, porque de esto nos sirve para introducir esto, porque Cristo es la tecnología para reinar en vida. Si no entendemos la dinámica de funcionamiento, la operatividad del Cristo en el que somos, no podemos reinar. Y vos estás destinado para reinar. No alcanza con decir, soy rey y sacerdote. Ahora, sos rey, perfecto. Ahora reiná. Lo activo y le doy funcionalidad yo. Claro. No es diciendo yo, haciendo declaraciones al aire. Y eso marca la diferencia. Entonces, la comprensión de la tecnología espiritual Cristo es fundamental. Y gracias a Dios que llegamos hasta este punto. Y lo llegamos en el libro de Apocalipsis, y en el momento justo. Y cuando veamos la carta a los Efesios vamos a decodificar, traer los principios que eran del escenario de la iglesia judeo-cristiana
los vamos a extraer, abstraer y extraer y ponerlos en el escenario de la iglesia en la plenitud de los gentiles, que es el tiempo que vivimos hoy. ¿Está? Ese es el desafío con las cartas de la prisión. ¿Por qué las cartas de Pablo? Porque Pablo era el hombre que tuvo la vislumbre, el anticipo del pleroma, de la plenitud de Dios. Por eso Colosenses, por eso Efesios. La fe inigualable. Sí. Diga conocimiento. La base es creer. Despertamos cuando empezamos a creer. Ahora ese creer nos lleva al conocer. Si no, es una suposición. Nos lleva a conocer. El conocer nos hará entender, nos traerá la luz, ¿sí?, de Dios. Después usted anote por ahí y medítelo, lo va a tener que meditar. Porque si no estamos como en la iglesia evangélica promedio, diciendo amén, amén, y le decimos amén a cada cosa. Medítelo. ¿Viste ese dicho de que el Dios es el mismo para todos? Pero hoy entendés que activa a Dios en nuestras vidas conforme a las personas que le damos nosotros. Sí, pero es una verdad que Dios es el mismo para todos. En toda cultura, en todo lugar y en todo hombre. No es que no obra de la misma forma, sino que nosotros no lo dejamos. Vamos a seguir. Apocalipsis capítulo 22. Yo dije la semana pasada que no me gusta el término escatología cuando hablamos de la última parte, aunque después fue sistematizada la eclesiología también. No la eclesiología, el crecimiento. Un teólogo alemán, lo sistematizó por primera vez. Pero en la teología sistemática, el último peldaño, por lo general, es la escatología, ¿sí? La escatología, por definición, la teología sistemática es el estudio de Dios agrupado por grandes temas. Eso es teología sistemática. Hay muchas formas de teología. Y uno de los temas, a alguien se le ocurrió la brillante idea de ponerle los eventos futuros, la profecía no cumplida. Nosotros en el preterismo total sabemos que no hay profecía no cumplida en la Escritura. ¿Ah? Y teológicamente por años se dijo escatología. ¿Por qué no me gusta a mí el término escatología? Porque de por sí, escatos significa futuro en el griego. Futuro. Y logía, discurso o estudio, es el estudio de las cosas futuras, de cumplimiento futuro o de cumplimiento por venir. Nosotros sabemos en el preterismo que no hay profecía en la Biblia de cumplimiento futuro, que todas fueron cumplidas en la primera venida de Cristo o en su venida gloriosa, más conocida como segunda venida en el año 70, la primera venida en el año 0 hasta el 33, hasta el 30 en realidad, la segunda en el año 70, del 67 al 73, ¿sí? Pero dentro de esa generación, la generación de Cristo. Por eso el Antiguo Testamento no usa la palabra dos venidas o segunda venida, porque los hebreos esperaban una sola, ¿sí?, que sucedía a lo largo de una generación. Pero la escatología con el Apocalipsis se ensambló para el que cree en lo que viene. Lo pateó para adelante. Vos sos jugador de fútbol, acá tengo dos jugadores de fútbol. Ensambló como... Dos grandes jugadores de fútbol y según el propio testimonio uno que hay muchos como él. No, broma. Sí, ensambló justo como para que la gente confunda más la Escritura. Tengo acá Escatología y dos Apocalipsis. muchachos entre los discípulos que han jugado en primera al fútbol. Y otro que no llegó. Y otro que no llegó, pero iba en camino. Miren, cuando el equipo está muy presionado, una ilustración futbolera, ¿cuál es la orden del técnico cuando los ve complicados?
Pateala para arriba, pateala para adelante. A ver, sacala que acá no meten 6 juntos. Bueno, hermano. No es. Pero bueno, a veces es un recurso. Mi Dios. Bueno, ¿qué hizo la escatología? La pateó para adelante. Le pegó para arriba. Salimos, dijo uno. Y confundió como loco. Hermanos, les quiero leer un extracto del escrito Epifanías. Particularmente creo yo que escatología es un término que no tenemos que usar más, porque condiciona al preterismo. Si escatología de por sí dice, habla de los eventos futuros, y eso es lo que significa la palabra, y nosotros creemos, sabemos y entendemos que no hay eventos futuros, sino que corresponden a un cumplimiento total y absoluto del pasado, la palabra escatología no hay que usar más. Yo sugiero otra palabra, que tiene más que ver con consumación, con visión de consumación. Se llama teleología, con la misma matriz de la palabra griega teleos, que significa completo o cumplido. Entonces, no existe escatología para nosotros que asumimos una postura preterista total. Existe una teleología, una doctrina de las cosas consumadas, cumplidas o terminadas, acabadas. ¿Se entiende? Bueno, lo explico en este escrito. Dice: con su permiso, me voy a permitir usar un poco de lenguaje técnico. Me disculpo con quienes no están familiarizados con la teología. Para ellos, intentaré explicar los términos empleados aquí de la manera más clara posible, pero entiendo necesario este tipo de abordaje en el tratamiento del tema. Permitámonos corrernos de un rígido encuadre de la teología. El término teológico de escatología constituye un error en sí mismo, imponiéndonos un preconcepto interpretativo, ya que su significado intrínseco es literalmente logía, estudio en griego, y escatos, últimas cosas o cosas futuras, señalando exclusiva y excluyentemente hacia un entendimiento de cumplimiento futuro de la profecía. Así la escatología, como materia de la teología sistemática, esto es el estudio de los grandes temas bíblicos, vino a significar el estudio o doctrina de las cosas futuras o de los eventos del porvenir, excluyendo semánticamente por el término en sí. De esta manera, toda posibilidad de encuadre profético de la escuela preterista de interpretación teológica. Hago un aporte aquí. Para la mejor posibilidad de reflexión teológica, lo que hemos mal llamado hasta hoy escatología, debiéramos llamar estudio de la profecía bíblica o, mejor, teleología. Teleología, del griego teleos, acabar, cumplir, completar, madurar. Esto es la doctrina de las causas o propósitos finales según la Real Academia Española. Ya existe la palabra, hay que reemplazarla. O las doctrinas de los eventos cumplidos o completos según la etimología en griego, abriendo así la posibilidad que la profecía bíblica haya tenido ya un cumplimiento total en nuestra historia pasada. Así, teleológico es el enfoque de nuestro tema. Este es el enfoque de la resignificación que damos en este material de las profecías principales del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Juan. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Escatología es un término que tiene que entrar en desuso porque pone un límite al entendimiento de la profecía bíblica. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 22, verso 3 al 5. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu gracia, tu favor y por la plenitud de Cristo en nuestro espíritu, Señor. Gracias por el perfeccionamiento, Señor, que hiciste de nuestro espíritu, despertando la naturaleza de Dios en nosotros. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nuestra mente, nuestra estructura pensante, Señor, se ajuste al reino de Dios. Que nuestra mente sea ampliada, empujado, sus límites empujados, Señor, para que de manera operativa podamos manifestar a Cristo y su reino
entre los hombres. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. No vamos a leer 1 y 2, a donde vemos que estamos mirando adentro de la Jerusalén celestial, en los elementos vivos, porque dijimos que la iglesia en el tiempo presente, en la plenitud de los gentiles, ¿sí?, es una iglesia que trae vida a las naciones. Pero también, ahora desde el verso 3 al 5, vemos que la iglesia en el tiempo presente es una iglesia que trae luz a las naciones. Diga luz. Luz igual a entendimiento. ¿A qué es igual luz? A entendimiento. Diga reino de la luz, reino de las tinieblas. Revelación progresiva. ¿Qué significa? Que la luz va en aumento como el día, hasta que el día es perfecto. Hasta que el día está terminado, acabado en su punto máximo de luz. ¿Cuál es el punto máximo de luz de un día? El mediodía. ¿Cuándo el día es perfecto? Estamos en el día de Cristo. Estamos en el día de Cristo. Cuando estudiemos Filipenses 1:6 y lo resignifiquemos, a vos te van a aplaudir las neuronas, dijo. Estamos en el día de Cristo. Hoy es el día de Cristo, si lo podemos asumir. Si podemos correr toda la entelequia, todo el entramado estructural que la religión hizo para impedirnos de alguna manera expresar al Cristo que nos habita. Hoy es el día de Cristo para mí. Bien, y llegamos al verso 3, dice Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Está hablando de la Jerusalén celestial. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Sí? Diga, la iglesia está puesta en la tierra para luz de las naciones. Y vuelvo a aclarar, para los que me han preguntado, para los que después miran el material en otras páginas, cuando digo iglesia estoy hablando la iglesia en la dimensión de la plenitud de los gentiles. No estoy hablando de la iglesia del primer siglo en un contexto judeo-cristiano. ¿Sí? Estoy hablando de la iglesia en la dimensión de la plenitud de los gentiles, la esposa de Cristo. Bien. 3 elementos que iluminan mi ser. El primer elemento, verso 3. Verso 3. El primer elemento. Y si a ver, ¿cómo decirlo? Y si dijimos que luz es igual a ¿qué? Entendimiento. Lo que tenemos que hacer es entender estas figuras de la profecía. ¿Sí? Diga trono. Hay un trono. ¿Por qué hay un trono? Porque hay un rey, hay un reino. Hay un asiento de gobierno, básicamente. Hay un lugar de gobierno de todas las cosas, del universo, de todas las cosas. ¿Sí? Hay un lugar de gobierno en mi vida. Y la vida del Hijo de Dios es una vida de libertad plena y absoluta, es una vida cristocéntrica, donde expresamos la vida del Rey, pero el Rey no es otro. El Rey no es una persona ajena a mí. El Rey me impartió su naturaleza de tal manera que espiritual, esencialmente, el Rey está en mí. El Rey,
Yo estoy en el Rey, por favor sigan la construcción. Yo soy en el Rey y el Rey es en mí. Cuando en el Salmo 2, los que me siguen por ahí en las redes, en las preguntas que hago y qué sé yo, me dio una Carmen que sale en cualquier momento, lo voy a anunciar ahora. Haceme acordar, Carmen. Por ejemplo, el Salmo 2, cuando Jehová dice, cuando el Dios del antiguo pacto para Israel dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Antes dice, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Sión es figura del reino de Dios, ¿sí? He puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los desmenuzarás, ¿sí? Los desmenuzarás con vara de hierro y como vasija de barro del alfarero, ¿sí? ¿A quién se lo dice? Número 1, a Jesús. Hubo un engendrar por la resurrección. Cuando vos escuchaste la palabra, según Romanos 1:4, el apóstol Pablo escribe que es por la resurrección, la declaración de hijo. Cuando vos escuchaste la palabra, ¿qué sucedió espiritualmente en tu vida? Resucitaste juntamente con Cristo. También a vos se aplica, a mí se aplica mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En consecuencia, también a vos y a mí se aplica, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones. No con el pedir. No es solo el pedir de la oración. El asumir. Es una confirmación. Levante la mano derecha. Diga, yo soy. Juntamente con Él, en Él, por Él, de Él, Rey sobre todas las cosas. Pero lo tengo que asumir, no solo decir, no repetir como loro. ¿Qué tengo que hacer? Asumirlo. Diga, reinando en vida. Pablo les decía a los de su generación, en el contexto de la iglesia judea cristiana, si sufrimos aquí, reinaremos allí. Para nosotros es reinar acá. Reinar acá es vivir bajo el gobierno del Cristo en el que soy. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Vos gobernás todos los actos de tu vida, vos gobernás tu vida interior, vos administrás lo que entra a tu mente y vos administrás, lo voy a decir de esta manera y que Dios nos ayude. Padre mío, Espíritu Santo, ayúdanos con el entendimiento. Y vos administrás todo lo que vas a manifestar en tu vida, todo lo que vas a revelarse como el fruto de tu vida. Una persona que en un yo ficticio se refugia en una adicción porque no entiende el pleroma, el placer de la vida a la que Dios lo expuso, y vive consumiendo pornografía y sexo desbocado, y ¿qué va a manifestar? Cuando todo fue puesto bajo tu gobierno, lo que ingresa a tu mente y a tu corazón. Entonces, ¿qué vas a manifestar? La vida de Cristo, en tanto vos asumas quién vos sos. No solo nosotros somos dueños, gobernamos, señores de lo que ingresa a nuestra vida, sino de lo que manifestamos a lo largo de nuestra vida, de lo que somos. Manifestamos lo que somos. Dios te dé entendimiento en todo.
Segunda Timoteo capítulo 2 verso 7. Considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todo. Sí. Apóstol. Yo una vuelta le pregunté al Señor, decía, orá sin cesar, decía el Señor, en todo tiempo. Y que sería, vos cuando orás sin cesar, vos estás conectado realmente en el mundo espiritual y en el mundo terrenal, realmente vos caminás con Él, realmente eso, realmente no es orar realmente sin, realmente orar y después desconectarte, no, vos tenés que caminar como orás. Les quiero decir, Él tiene la culpa, está a mi mano derecha, de que nosotros no lleguemos a dar los contenidos. Me tengo que detener en esto. Sí. Nosotros somos puerta de la dimensión del espíritu, entre el espíritu y la materia. Esto es la tecnología Cristo también. Vos sos puerta entre lo espiritual y lo material, pero para poder manifestar la verdad del espíritu, es fundamental que nuestra mente, diga alma, la dimensión mente-alma, se alinee con la verdad del espíritu. Cuando la mente-alma se alinea con la verdad del espíritu, lo que manifestaremos es... Entonces no hay límite, hermano. No hay límite. No hay límite. Hemos puesto esta propuesta de Iglesia del Cristo Vivo, una expresión de la vida de Cristo en la tierra, al alcance de una pequeñita ciudad en el norte de la provincia de Santa Fe. No nos dedicamos a hacer lobby en ningún movimiento religioso. Hoy, por los medios de comunicación, de a poquito, por las redes, estamos llegando a lugares impensados. ¿Cómo hacen los hermanos en la India y Pakistán para...? No tengo ni idea. Pero bueno, en Kenia, en Uganda también. Pero por lo menos en todo el sector latino hay hermanos que nos están escuchando con esto. Y hay otros hermanos que han despertado a la fe también en esos lugares. Y están despertando a la fe por recibir un entendimiento renovado. No hay límite con lo que podemos hacer. Eso es con respecto a mí, con respecto a esto de difundir la visión de consumación. Pero con respecto a vos, yo te animo a que vos asumas tu posición para reinar en vida, de entendido, y que no te quedes esperando que del cielo caiga la papa o del cielo venga Cristo, sino que salgas a producir la vida de Cristo en vos y a manifestar lo que es verdad en tu interior. Te movilice, diga movimiento. Aquellos que tienen la vida del Espíritu son como el viento, le dijo Jesús a Nicodemo. Claro, porque hay un movimiento. Sí. Es que cuando entendemos, tenemos luz en el entendimiento, es cuando nosotros hacemos, actuamos. Porque el mismo entender nos lleva a hacer. Con respecto a la materialidad de las cosas, hermano, reconcíliese con la idea del dinero, porque en la obra y para toda tarea humana se necesita recursos financieros, ¿no es cierto? Mirá cómo manifestaba Jesús. Viene Pedro y le dice: Señor, no tenemos para pagar el peaje de la ciudad. ¿Y Jesús qué hubiera dicho? Bueno, vamos a ver qué hacemos, Pedro, venimos mañana. Porque así pensamos nosotros. ¿Qué le dijo Jesús? Donde operaba esta tecnología Cristo. Le dijo: andá, saca un pescado, Pedro, lo más sencillo para vos. O sea, lo que hiciste toda la vida, andá y hacelo. Pero ahora con resultados extraordinarios. Andá y hacelo. Y manifestó el impuesto para él y para Pedro también. Nosotros, no se trata de lo que tenemos en el bolsillo, se trata de lo que tenemos en nuestro interior, riquezas en gloria. Hermano, hay que salir a manifestarlas. El hombre esclarecido tiene la respuesta porque Dios la tiene. No porque mira yo qué inteligente que soy. El hombre esclarecido tiene la respuesta a los dramas más profundos de la humanidad. Ahí en la China están transformando parte del desierto de Gobi en tierra fértil para sembrar. ¿Me puede explicar cómo
de las tierras más hostiles del planeta puede salir alimento. Porque eso tiene que ver con el hombre dando respuesta a las necesidades. Pero una iglesia atrasada, institucionalizada, anquilosada, oxidada, hecha un dinosaurio fosilizado en la tierra, como es la iglesia, hoy, a causa del dispensacionalismo, del futurismo y de todo esto, cuando le vienen con una pregunta a la que tiene que responder, ¿sí? Tiene que tener respuesta, dice: Cristo viene pronto. Nos alienamos, nos separamos, nos retiramos de lo que tenemos que hacer, que es manifestar al Cristo, que es solución a toda la problemática de la humanidad. Uno de los problemas más graves, desafíos del siglo XXI, es el hombre reconciliándose con la naturalidad, porque la sociedad de consumo, este vértigo del tener y tener a cualquier precio del hombre, consumir, está devastando el planeta, ¿sí o no? No vamos a tener otro planeta. Por ahora tenemos este. Y las mentes también. Y las mentes también. Con la idea Ahora. que quiero, consumo. Claro. Ahora. ¿De dónde va a venir la iglesia? ¿De dónde va a venir la respuesta? De la esencia de Cristo en el hombre. Cristo mismo en nosotros. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero para eso hay que dejar de creer fábulas, ¿sí? De que el caballo blanco y que los ángeles, y que ya vemos que son todos símbolos. Hay que asumir que nosotros gobernamos. Ahora, cabe la posibilidad que gobernemos mal también. ¿Eso es responsabilidad de quién? Nuestra. Si todo gobierno, toda autoridad nos fue delegada, no un poquito. Diga gobierno, administración. La administración de lo de Dios nos fue dada. La administración de todas las cosas nos fue dada. Cambia de modo irresponsable a modo responsable, por favor, cambialo. Exacto. Es como el Señor nos pone la responsabilidad a nosotros realmente, y por ahí no queremos agachar, queremos sacar lazo, pero lo pone a nosotros realmente. Así es. El trono de Dios, el asiento de gobierno, diga reinando en vida. El trono de Dios, que es luz para las naciones. Luz para las naciones. Es un trono de gracia, es un trono de gloria, es un trono de autoridad, es un trono de poder. O sea, andá y buscá en la Biblia todos los tronos que aparecen ahí. En algún momento di un estudio bíblico acerca del reino de Dios y hablaba de la sala de tronos. Todos los tronos que hay, diga trono de gracia. ¿Cómo el hombre puede creer que la gracia está condicionada? La gracia es incondicional. ¿Cómo el hombre llegó a pensar de que la gracia era para un grupo étnico nada más? Los judíos. Sí, conveniente. O que la gracia era nada más que para los que entraron en la simiente de Abraham, los que son de la fe. La gracia es para todos los hombres. Cuando esta verdad ilumina el corazón del hombre, por eso la iglesia es la razón de ser, y hoy nosotros tenemos que seguir proclamando el evangelio eterno para esclarecer la buena noticia, la evangelian, el evangelio, que significa la buena noticia de que el hombre recuperó su estado original por la vida de Cristo Jesús, que el hombre despertó a la vida de Dios que hay en su interior, al aliento de vida que Dios puso en Adán, ¿sí? Que el hombre se reconcilió con Dios y es uno con Él,
y es uno en Él y es en Él. Bueno, es el Evangelio eterno a partir de la obra de Cristo. Que Cristo nos hizo libre del pecado, de la condenación, de la muerte, de la ley, del juicio, o sea, del diablo. Ya estamos libres. Que hoy las cosas eternas están en nosotros. Nos despertamos, diga Evangelio eterno. Las cosas eternas, la vida eterna, ¿sí? El Dios eterno, el pacto eterno. Todas las cosas eternas. El sacerdocio eterno, ¿sí? El reinado, el reino eterno. El Evangelio eterno. Que todas esas cosas eternas hoy están en el acceso de cualquier hombre por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ellos lo tienen que saber, entender, diga, creer, conocer, entender. Esa es la progresión. Esa es la progresión. Para eso estamos. Diga el trono de Dios. Diga gobierno o autoridad. Algo que es muy importante que entendamos, que Dios gobierna no como gobierna el hombre, como es el gobierno humano, gente gobernando gente. ¿Sí? El gobierno, el reino de Dios es gente gobernando ambientes. ¿Cómo se piensa, por ejemplo, en el movimiento evangélico? Esa persona que viene a mi iglesia, que viene a mi congregación, es un fruto mío, es un fruto de Cristo, hermano. Y hoy está, mañana no está. Vos no tenés gobierno sobre la persona. Nunca el reino de Dios es gente gobernando gente. Ese es el gobierno humano. El gobierno de Dios es gente gobernando ambientes. O sea, en este ambiente, la unción de gobierno es esta. ¿Sí? La persona es libre de entrar o salir. Diga paternidad espiritual. Lo quiero decir, he sido parte del movimiento apostólico y profético, espero no me echen, aunque si me echan, me echan. La paternidad espiritual no existe. Mejor dicho, no en términos humanos. Lo que existe es la paternidad ministerial. Jesús le puso punto final a la paternidad espiritual. Jesús dijo así: no llaméis padre a nadie en la tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se llamaba tu papá, Miguel? Osvaldo. Osvaldo. ¿Que vos no le vas a decir más papá a Osvaldo? No. No. Se entiende, sí. No quiere decir eso. Sí. Tu papá Osvaldo es tu papá en la carne, en la vida. Vos tenés un papá ministerial a lo mejor, un adelantado, alguien que porta por la gracia y entendimiento, luz que porta, tiene una referencia hacia tu vida. En todo caso será un padre ministerial, no un padre espiritual. Porque así como Dios no te dice a vos que no le llames más papá Osvaldo, sino que lo tenés que honrar, ahí no se refiere a papá en los sentidos físicos materiales, a padre espiritual. Vos no tenés otro padre espiritual más que Dios. Y hemos vuelto al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Diga, estoy en el reino de mi Padre. Entonces yo no tengo padre espiritual, puedo tener un padre ministerial. Pero no uno que por su luz esté adelantado en algunas cuestiones. Y me sirve a mí para adelantarme, ¿sí? Para crecer como referencia. Cuando Pablo dice, vosotros podéis tener muchos ayos, pero uno es vuestro padre,
Padre ministerial, Padre espiritual, Dios. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Viene alguien y vos te retirás porque sucedió algo en un lugar y te dice, no, yo te saco la cobertura, hermano. ¿La cobertura de qué? ¿Cómo alguien te puede sacar algo que Dios te da? Esto que vos me decías. ¿Qué hicimos con la iglesia? Egocentrismo. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué cobertura ¿Qué cobertura le va a sacar a la gente? ¿La cobertura de Dios? Sí, ya en el antiguo pacto, imagínate hoy en una dimensión de gracia, fíjate hoy en el pacto eterno, fíjate hoy en la gracia ilimitada o la redención global, términos que tienen que ver con el pleroma de Dios, la plenitud. ¿Qué le va a sacar lo que Dios le dio? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que Cristo tenía una lista, en la cruz murió por todos, pero cuando Él quiere te dice, bueno, ya por vos no, por vos tampoco. Pero es el pensamiento de la iglesia evangélica, hermano, perdónenme, no estoy de acuerdo. ¿Se puede plantear disidencia o no? Sí. Bueno, no estoy de acuerdo. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación. Sí. Y Pedro que habla realmente que yo creo que era una exhortación, realmente estaba armando una iglesia realmente de Cristo, realmente que dice capítulo 5, primera carta del capítulo 5, dice yo realmente que viví las cosas de Cristo realmente como no poniendo señorío sobre las personas de la ley. Ahí habla realmente, se habla clarito. No teniendo señorío sobre la gente, o sea, vos no sos dueño de la gente. ¿Qué gobernamos nosotros? Diga reinando en vida. ¿Qué gobernamos? ¿Qué gobernamos? Ambientes. En la organización, por ejemplo, la organización tiene muchachos que trabajan en relación de dependencia, empleados. ¿Sí? Mañana consiguen un trabajo que ellos entienden que es mejor. Pero los brazos están para bendecirte, impulsarte, para... Y pasado mañana, si no te fue como vos tenías la expectativa y querés volver, bienvenido sea. Sin reclamo, sin reproche, esperando que vos hayas crecido y que yo haya crecido. No estoy hablando de aquel que se fue robándote. ¿Se entiende? Se va un empleado de tu negocio, empresa, robándote. Estoy hablando porque es sentido común a la vida. El trono de Dios. Diga tronos. El trono te ilumina. Diga luz a mi vida. El trono te va a iluminar. Es el trono de Dios y del Cordero. Es el trono que tiene un mar de cristal delante, diáfano, brillante. El trono te ilumina. La gloria de Dios está en él. En otro pasaje llamado el trono de gloria. Sigo. El trono de Dios. La iglesia está puesta en la tierra para luz de las naciones. En segundo lugar, la iglesia en una expresión renovada, no en la expresión que hoy se conoce. Olvídate de eso. Eso es un cascarón. En segundo lugar, verso 4. Y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Segundo elemento que ilumina. Diga la revelación en sus siervos. No le tengan miedo a la palabra siervo. Siervo significa esclavo. Pareciera que la expresión resigna libertad.
Pero nosotros servimos en la mesa del rey, en la casa del rey, en los asuntos del rey, no como sirve un esclavo, sino como sirve el hijo. ¿Cuál es la diferencia entre el hijo y el esclavo? Uno Mucho. nace por obligación y el otro nace por amor. El otro es dueño. El hijo es el dueño. Diga reinando en vida. Yo como hijo soy dueño. A ver si entendés. ¿Entendés eso? Yo estoy reinando en vida. Como hijo de Dios. Como Señor. Dueño de la creación. Entonces, no le tengas miedo a la expresión siervo, dulos acá, esclavo por amor. Porque la verdad es que hay un doble mérito. Vos no eras esclavo y ahora sos esclavo por amor. Vos sos hijo, pero cuando te calzás el overol para servirlo a él, la ropa de fajina, de trabajo, vos servís, pero no servís como quien sirve al otro, sino como quien sirve en lo suyo propio. Mi hermano, yo en mi trabajo, yo no tengo ningún horario. Alguno pudiera decir, disciplínese y póngase horario porque si no le va a hacer mal. Bueno, está bien, no tengo horario. Cuando tengo que trabajar, trabajo. ¿Como quién? Como el que más. Me enfoco en eso. Pero estoy presentando el servicio de un hijo. De un hijo. Asumí mi condición de hijo. Todos los asuntos de mi papá son míos. Ministerialmente hablando. ¿De quién es todo esto, hermano? Diga, es mío. Dígalo, pero créaselo. Diga, esto es mío. Cuando nosotros desarrollamos esa mentalidad del servicio del hijo, todo lo que hagamos va a ser excelente. Yo no puedo ver un papel tirado, porque esto es mío. Me cuesta ver las cosas sucias, porque esto es mío. Diga, esto es mío. ¿De quién es esto? Pero créaselo. No salga a vender las cosas, hermano. Como es, de tanto que creo que es mío, ya estoy viviendo acá. Vamos, es siempre así. Diga la revelación de sus siervos. Verán su rostro. Hermano, cuando hubo un lío en el desierto, Aarón y María tenían razón de murmurar contra Moisés. Porque a Moisés le había gustado una mujer que no le era permitido al pueblo de Israel tener. Una mujer cusita, una mujer de tez morena, negra, no por ser negra, sino por ser de otra raza, no ser judía, no ser hebrea. Porque todo el pueblo de Israel estaba bajo el pacto. Pero Moisés no estaba bajo el pacto de la ley. Eso nunca entendió María y Aarón, que ellos estaban bajo el pacto de la ley. Pero Moisés tenía otra luz. Moisés, como anticipo, bosquejo, tipo de Cristo, estaba bajo el pacto eterno, no bajo el pacto de la ley. Él era el canal del pacto para liberarlos, como Jesús fue el canal del pacto para liberarlo a Israel. Pero él no estaba bajo el pacto de la ley. Voluntariamente, pero él tenía la libertad porque él obedecía a otro pacto. Y se los dice, Dios le dice a Aarón y a Moisés: cuando haya profeta, hablaré con ellos a través de símbolos, de sueños, mas con mi siervo Moisés, y escucha esta expresión del capítulo 12 del libro de Números.
hablaré con él cara a cara. ¿Cómo? Porque él no estaba bajo el pacto de la ley. Con ustedes voy a hablar con intermediario, con él voy a hablar cara a cara. Yo creo que Aarón y María tragaron grande. Y vino la semana de lepra para María. Y no sé por qué Aarón no, pero Dios sabe. Y la obra se detuvo por una semana porque ellos murmuraron contra Moisés. Miren, lo que sucedía ahí es que, diga revelación. Moisés tenía un nivel de revelación. Siempre la autoridad está en relación al nivel de revelación que maneja. No está en relación a una patada que alguien dio en una organización ni a la habilidad política, porque se hace mucha política en las organizaciones institucionales, claro, porque es el arte de lo posible. Bueno, después otro día hablo de eso. Alguien que dio una patada por sus habilidades quedó en el liderazgo. ¡Puc! Te dieron una patada y caíste en la silla de gobierno, del liderazgo de un ministerio, no, en la presidencia de un ministerio. No funciona así. En la Iglesia de Cristo los niveles de autoridad son a partir de el acceso a la revelación de Dios. Cuando hable con Moisés cara a cara voy a hablar con él. Era excluyente que el líder ante la nación de Israel era Moisés. Y por más que Aarón y María digan que y no entendieran en qué nivel se movía Moisés, no tenían por qué entenderlo porque ellos se movían en otro nivel, con él iba a hablar cara a cara. ¿Qué significa esto? Revelación. Revelación, hablar cara a cara es cuando Dios se te descubre, porque vemos en espejo, mas entonces veremos cara a cara, y hoy es ese tiempo. Vemos oscuramente, pero entonces veremos cara a cara, cuando venga lo perfecto, la epignosis. Y hoy es ese tiempo del superior conocimiento de Cristo. Entonces, hoy podemos ver a Cristo cara a cara. Claro, con ese criterio que no lo entendíamos, esperábamos la venida, la del caballo blanco, y ahí iba a ser la perfección, y ahí las calles de oro, qué mentira, ¿no? Y hoy está todo a nuestro alcance, hermano. Esa dispensación, ese estudio dispensacionario que no existe, ¿no? Ya fue todo hecho. Así es. Entonces, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Diga frente, cabeza, mente. Diga mente. El nombre de Dios es nuestra revelación. Diga Cristo, el ungido, el rey de todo, ¿no? Es la revelación que portamos. Entonces, en primer lugar, hay un trono que nos ilumina. En segundo lugar, hay una luz en la revelación. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, cuando Cristo en los días de su carne, como el unigénito Hijo, se presenta al pueblo de Israel, Él predica, porque Él vive en Nazaret, que queda en Galilea, ¿sí? Él predica en Galilea. Entonces, para cumplir la profecía del Antiguo Testamento que dice, tierra de Neftalí y de Zabulón, más allá del mar, Galilea de los gentiles, luz te resplandeció, pueblo que habitaba en sombra de valle y de muerte, luz le resplandeció. ¿Por qué? Porque Jesús caminó entre ellos. ¿Se entiende? Entonces, Nazaret, Capernaum, Gadara, Decápolis, toda la zona que estaba por ahí. Zona agraciada. ¿Por qué? Porque en aquel momento la luz que había en Cristo, la unción que había en Jesús, Cristo en los días de su carne como unigénito, ¿sí?, hacía que se irradie el conocimiento de Dios.
No muchos lo conocieron. Decían, ¿qué va a hacer si este es el carpintero? A lo mejor te ven a vos y ven la carne nomás. ¿Qué va a hacer si es Carmencita? Todo varones la rodeamos a Carmen, por eso nos referenciamos con ella ahora. Carmencita, ¿no? Es la que tiene la fábrica de pasta. O te puede ver, vos sabés que Carmen me dio una palabra de parte de Dios, me liberó, me hizo avanzar en mi vida. ¿Se entiende? O sea, todo depende de cómo te vean. Pero vos no te ocupes cómo te tienen que ver. Vos ocupate de ser, simplemente ser. Entonces, diga revelación. Primer elemento que ilumina el trono de Dios. Segundo elemento que ilumina en el pasaje, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. La revelación en sus siervos. Diga, atesoraré revelación para mi vida. Tercer elemento, último elemento, que ilumina mi ser. No habrá allí más noche. O sea, ¿qué quiere decir? La luz no va a bajar, irá en aumento. Y ya está, plena. No habrá allí más noche. No tienen necesidad de luz ni de lámpara. ¿Por qué? Ni de luz de sol. Porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por las edades. Dice los siglos de los siglos, la expresión ahí es edades. Diga reinando en vida. Ni sol, ni luna, ni siquiera lámpara. Ni la lámpara que se prende en un lugar oscuro, porque no habrá lugar oscuro. La Biblia no es más ni siquiera nuestra lámpara. La Biblia es un punto de fuerza donde reforzar, donde apalancarme para conocer al Dios en el que soy, en el que existo. Pero no es la lámpara en la oscuridad. No estoy en oscuridad. Diga conmigo, no estoy en oscuridad. No estoy en tinieblas. Camino en el conocimiento. Y por la gracia de Dios, ahora entiendo. Diga reinando en vida. Reinando. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. ¿A qué se refería? ¿A Jesús en su experiencia humana? No, a lo que Él portaba, a la unción, al Cristo. Al Cristo en el que Él era y asumía Jesús claramente que Él era. El mismo Cristo que está en nosotros, ¿sí? Porque en aquel momento Él se presentó en el mundo como unigénito, tenía que ir a la cruz para abrir y hacer legal el reino de Dios. Pero hoy no es más el unigénito, hoy es el primogénito. ¿Por qué? Porque es el primero de muchos otros. Nosotros somos esos muchos otros que somos parte de Él. ¿Está? Y en el capítulo 1 de Juan, verso 4 y 5, el texto con el que empezaba hoy Daniel mencionando, el mismo apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 4 y 5, hablando del verbo de Dios, ese verbo que es mencionado en el capítulo 19, dice, todas las cosas, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Diga, la luz y la vida están asociados. Los elementos vivos en la Jerusalén celestial, en la mente de Juan, es así. El árbol y el río están asociados a la luz. Por eso primero vinieron los elementos vivos y ahora viene la luz. Vida y luz para las naciones. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Diga, proclamar el Evangelio eterno
anunciar estas verdades de trascendencia eterna es encender la luz en el espíritu del hombre, en el alma del hombre, perdón, en el alma del hombre, para que sepa lo que ya es verdad en su espíritu y tenga la potencialidad de reinar en vida. Y reinarán por los siglos de los siglos, dice, con Él. Levante la mano derecha y diga: reinando en vida, Reinando en vida, en Cristo, en Cristo, con Cristo, con Cristo. a través de Cristo. Terminamos acá. Tengo un comentario más para hacer, pero no lo puedo hacer. Es acerca de lo que viene a continuación. Intentaremos terminar el libro de Apocalipsis la semana que viene. Está vacío. Intentaremos. Vamos a ver qué significa pronto y en breve, por qué el libro recibe la orden de no ser sellado y por qué la esposa y dicen amén, ven pronto. Y qué significaba ven pronto allá por el año 67-68, cuando el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Ahora nos ponemos de pie los que estamos acá y oramos. Oramos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida que encendés desde nuestro espíritu, porque desde nuestro espíritu hay un río de vida, hay una luz, ha nacido un sol incandescente de justicia, de amor. Padre, en el nombre de Jesús nosotros queremos caminar en el pleroma tuyo, en la plenitud. Padre, gracias porque nos has hecho reyes para gobernar, sacerdotes para servir, en tu nombre y en tu reino, Señor. Nosotros declaramos aquí tu reino con los hombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la semana que viene. Che, va a ser un día complicado la semana que viene, en el aula ICB, porque es 26. ¿Sí? Traten de estar bien para que el 26 disfruten, pero no hay necesidad de quedar dado vuelta para que el día 26 y a la noche tenemos la despedida. y a la noche tenemos la despedida acá. Bueno, a los que nos siguen por internet, a partir de las 7 de la tarde tenemos la celebración en ICB y aquellos que, bueno, que están en Reconquista, zona norte de la provincia, los esperamos hoy en el auditorio. Los bendigo. Será hasta cuando nos veamos.